Buenas tardes, si gustan tomar asiento. Vamos con la siguiente mesa de trabajo del Congreso denominado Un siglo de aportaciones de la Escuela Libre de Derecho, correspondiente a las contribuciones en la enseñanza y la práctica del derecho privado. Voy a hacer una rápida mención a los miembros de la mesa. En primer lugar, miembro de la Junta Directiva, profesor de la escuela, don Mauricio López Estrada, del cual le pido un caluroso aplauso. Asimismo, nos acompaña, también egresado de la escuela y profesor de la misma, el maestro Francisco Villalón Esquerro. Por otra parte, también está con nosotros el maestro Adolfo Reyes, egresado y profesor también de nuestra querida escuela. Finalmente, el doctor Salomón Vargas, querido amigo y profesor de nuestra escuela. Cedo el uso de la voz a nuestro maestro Mauricio Oropez. Muchas gracias, maestro. Pues bienvenidos a nuestra escuela, jóvenes. Bienvenidos a nuestra fiesta, porque estamos de fiesta, como ustedes lo saben. Probablemente nuestros fundadores no se imaginaron que llegaríamos a este momento. Quizás los que entramos hace 25 años a la escuela ya pensábamos, ¿verdad, Adolfo?, que llegaríamos a este momento, pero lo veíamos muy lejano. Y hoy estamos viviéndolo de lleno, viviéndolo con entusiasmo, porque, como ustedes saben, esta escuela hay quien dice que no tiene dueño. Los profesores decimos que sí tiene dueño. El dueño es México. Y el interés que tenemos en que los jóvenes salgan muy bien preparados y que salgan con un gran cariño hacia la institución es porque, así como nosotros no nos imaginábamos que íbamos a llegar a estas instancias dentro de la dirección de la escuela, pues seguramente ustedes no se lo imaginan y van a llegar, necesariamente tienen que llegar para que tenga continuidad este proyecto, este centenario proyecto. Es un poco pretencioso que en una hora cubramos la totalidad de las aportaciones que la escuela ha hecho a la mitad de la ciencia jurídica, que es el derecho privado. Sin embargo, trataremos de dar el panorama más amplio posible, y para ello me acompañan estos tres muy ilustres profesores, cada uno distinto en su manera de ser, cada uno distinto en su enfoque, pero cada uno apasionado por nuestra escuela. Corría el año de 91 cuando me aventuré a tomar un posgrado, el primer posgrado que tomé aquí en la escuela, que fue el de la propiedad inmobiliaria en México, que fue el único año que se dio ese posgrado aquí en la escuela. Y ahí fue donde tuve la oportunidad de compartir el aula con el maestro Francisco Villalón, quien no solamente participó como uno de los expositores en varios de los módulos, sino que también fue nuestro compañero durante todo ese posgrado, y fue verdaderamente una delicia compartir el salón de clases contigo, Paco. Ustedes ya seguramente todos conocen al maestro Villalón, un pozo de sabiduría, un orgullo para nuestra escuela, un hombre, puedo decirlo con toda certeza, un hombre sabio, pero sobre todo un hombre bueno. El maestro Villalón es abogado por la Escuela Libre de Derecho, investigador de nuestra escuela. Anteriormente lo fue del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad y del Colegio de Notarios. También participó en el Departamento Jurídico del Banco Nacional de México, y también en el primer Instituto de Investigaciones Jurídicas que existió en nuestra escuela en el tiempo de 1988 a 1990. Le suplico a mi maestro Francisco Villalón que nos haga favor de usar la palabra. Antes de eso, me han dicho que yo soy el moderador, pero la verdad me parece un poco extraño
que me pidan que sea el moderador, cuando yo lo que quisiera es que los expositores participaran de una manera inmoderada. Entonces no tengo absolutamente nada que moderarle más que el tiempo para que no nos encimemos con la siguiente conferencia, que es a las 6 de la tarde. Por favor, Paco. Mauricio, te agradezco profundamente tus palabras y pues me arrancan una sonrisa y me hacen recordar que la Libre y el movimiento estudiantil nació con la sonrisa, nació con la risa. Corría 1907 en la Escuela Nacional de Jurisprudencia cuando hubo la invocación de Alfonso Reyes, que fue un excelente alumno de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y que fue de los dos representantes de quinto año que impugnaron a Luis Cabrera y que hubiera sido fundador de la Libre si no ya estuviera designado para ser el secretario de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad. Porque todas las gentes que fundaron, las gentes más importantes que estaban haciendo derecho, las gentes que fundaron el Ateneo de la Juventud, fueron los que fundaron la escuela. O sea, la escuela tenía una dimensión mucho más grande de lo que nosotros nos hemos imaginado y hemos leído. Porque realmente el primer filósofo profesional, como es Antonio Caso, que fue el presidente del Ateneo, fundó la escuela como profesor de sociología, fue 2 veces rector de la Universidad Nacional. Pedro Enríquez Ureña, el gran fundador, fue alumno, y se vinieron para acá. De los primeros 9 rectorados de la UNAM, 7 fueron de profesores de la Libre, que habían existido en la visión liberal, habían sido hechos por profesores de la Libre. El rector honorario de 70, el Código Civil de 1984, el segundo rector de la escuela y también fundador Miguel S. Macedo. O sea, pero además Luis Méndez, el rector honorario, había hecho el Código Civil del Imperio Mexicano. El arquitecto constitucional y máximo constitucionalista, Rabasa. Un mercantilista de altos vuelos, como era el secretario de Educación que generó luego el problema directo con Luis Cabrera. En fin, el mejor proyecto de Código Penal en la historia, la revisión del Código Penal de 1901 a 1912, también hecho por Miguel S. Macedo. Cada uno de los abogados o de las líneas jurídicas de este país estaba representado en la Libre de una manera impresionante, pero la cultura también, los líderes verdaderos de la cultura. Y me refiero a la sonrisa, que la crítica al positivismo, a esa visión limitada de la ley, que en palabras de Luis Méndez decía, la Escuela Nacional de Jurisprudencia forma jurisperitos, pero aquí queremos formar jurisconsultos y queremos también formar a las personas que con una visión no solamente de la ley sino también de la jurisprudencia, pero de los problemas sociales del país y conciencia de este país, pueda restaurar el derecho. Si hace 100 años hubiéramos tenido una escuela libre, no hubiéramos tenido el desastre de la revolución que estamos teniendo ahora. Es lo que decía Luis Méndez. Esa sonrisa fue la gran crítica de Alfonso Reyes a esa visión tan rígida solamente de ver las reglas en un código. Esa forma de enseñarnos causa la risa. Y ese libro de Bergson de 1900, La risa, que es lo que caracteriza al hombre, el que inicia esa generación que se llama como la generación Boy Scouts, precisamente porque en 1908 se crea el movimiento de los Boy Scouts, precisamente porque los tratadistas de aquel tiempo hablan de la metafísica de la juventud, etc. Era una visión de cambio. El libro de 1900, también Ariel de López Rodó, habla de las posibilidades de la juventud, hacia la juventud de América. Y siento que ahora estamos recogiendo esto, sobre todo en el campo del derecho privado, que es el que quiero contrastar. Si nosotros nos vamos a esa
revista fundada por los alumnos en 1914, porque el rector Agustín Rodríguez lo que hacía era empujarlos para que ellos tomaran las decisiones. Nosotros encontramos que la mitad de sus artículos eran artículos de derecho privado. Bien, hoy día, si nosotros consultamos el número 35 de la revista, encontramos que no existe ningún artículo de derecho privado. El del 2011. Y en el 2010, solo uno. Entonces, el ver el esfuerzo que hace años hizo la Sociedad de Alumnos en el primer número de temas de derecho, era una revista exclusiva de derecho privado. Entonces, el derecho privado está volviendo a renacer en la escuela. Ese es el punto. Está volviendo a renacer en la escritura de los maestros, aún de los maestros viejos. El libro de contratos de Fausto Ricos de 2008, la primera edición, y están habiendo una serie de producciones ahora muy interesantes en la serie de volúmenes que te estás coordinando, que está coordinando Salomón, etc. Entonces, aquí se está tocando la cola a la serpiente, la que le llaman el Ouroboros. Estamos en un renacimiento juvenil del derecho. Y estoy marcando el signo de los tiempos para empezar y decir, ¿cuál era el signo al iniciar? Esa sería la primera pregunta. Los límites del tiempo no son los límites de fecha de fundación. No existen las instituciones, existen las personas y existen los ideales. Verdaderamente somos personas, polvo enamorado. Y a las personas, al currículum de las personas nos referimos. Luis Méndez, el rector honorario de la Libre, y Joaquín Eguía Liz, el primer rector de la Universidad Nacional, simpatizaron en este movimiento. En el informe de 1910, el rector de la UNAM elogia el movimiento y luego será el profesor también de Derecho Privado en la Libre de Derecho Romano. Eguía Liz fue otro de los que hizo el Código Civil de 1870. Entonces, la tradición civilista de líderes juristas fundó la escuela, reuniendo también la tradición universitaria. Hay una anécdota, dos anécdotas que quiero ligar en cuanto al espíritu de la visión del derecho privado de aquellos hombres. Una, la primera revista jurídica de México, la primera revista importante jurídica de México, fue fundada por un joven abogado de 28 años en 1860, Luis Méndez. La Gaceta de los Tribunales alcanza 4 volúmenes de 4.000 páginas y son dictámenes basados en el digesto, en las partidas, sobre casos de litigio, casos reales, sentencias de los jueces comentadas y criticadas. Y en el segundo de los volúmenes, uno por año, en 1861, su proyecto es un nuevo Savigny. No copiemos los códigos civiles de otros lugares, sino creemos la doctrina a través de casos y reflexiones para lograr una codificación propia. Eso hace 150 años, en que precisamente también fue nombrado por Juárez como uno de los miembros de la comisión para revisar el proyecto Sierra para el nuevo Código Civil. Lo retoma Maximiliano y es el que lidera el Código Civil de Maximiliano, cuyos 2 primeros libros sí salieron publicados, fueron promulgados, y los otros ya estaban listos, pero no se alcanzó a promulgar en 1866. Él, como otros juristas, fue amenazado y castigado por la República Triunfante de Juárez. A Jacinto Pallares, el mejor jurista de entonces, que tiene el aula principal allá en la Facultad de Derecho, lo habían condenado a muerte. Afortunadamente lo indultaron en 1868. A Luis Méndez estuvo preso en el convento de la Enseñanza, y el ministro Martínez de Castro le pidió a través de Rafael Donde y La Fragua que entregara los originales del Código Civil. Él dijo que no podía entregarlos, los mandó a copiar y luego dijo: a la patria los entrego para que sirvan, pero con tal que el gobierno reconozca quienes hicieron este trabajo, a los juristas, y que no se destruya la documentación. El gobierno prometió, por medio de Martínez de Castro, que se iba a reconocer. Evidentemente no cumplió y destruyó los documentos.
Afortunadamente la previsión de Luis Méndez copió los documentos, hacen que conservemos por lo menos parte. Tenemos la cuarta parte publicada, los 4 primeros volúmenes, son 16 volúmenes. Ojalá alguna vez la escuela pueda dar a publicación esa obra tan impresionante del Código Civil que hizo Luis Méndez. Del trabajo de Luis Méndez, hoy día, entre el 50% de los artículos del Código Civil actual es el que sigue. Y bueno, el siguiente código lo hizo un joven abogado, Luis Miguel S. Macedo, que además fue el fundador de un movimiento cuando era estudiante de primer año, para fundar una universidad libre aquí. Hizo como alumno, en 1875, el movimiento para fundar la universidad libre, fuera del Estado, separada del Estado. Entonces, tanto el primer rector, Agustín Rodríguez, como el segundo rector, Miguel S. Macedo, Agustín Rodríguez creó en 1879 una escuela libre de jurisprudencia, fueron alumnos y jóvenes abogados que hicieron movimientos de escuelas libres. O sea, se encontraron con el inicio de su vida, con el inicio de su deseo estudiantil. Es muy significativo que este movimiento de escuela libre se dé en abril, precisamente en 1975, duró 18 días, una cosa así, que fuera un año antes de que entrara al poder Porfirio Díaz, y que la Libre se funde un año después de que sale del poder, como un movimiento de libertad de enseñanza. Y por otro lado, es sintomático que en ese año, o el año anterior, hubiera lo que ahora vamos a vivir, que es la visión de Quetzalcóatl en el cielo, el paso de Venus por el Sol. Eso pasó precisamente al tiempo que se estaba tratando de fundar la antigua Universidad Libre. Entonces es un periodo como que nos cubre de entonces, de la primera iniciativa a esta celebración. Entonces me estoy refiriendo a grandes periodos de la vida del estudiante, de la segunda generación, el segundo rector, y me estoy refiriendo a ese periodo de 150 años, porque la historia de los hombres de la Libre tiene 150 años de un esfuerzo escalado. Luis Méndez después pudo ya salir de prisión del convento de la enseñanza, fundó la Academia de Legislación y Jurisprudencia, fue rector, entonces era del Colegio de Abogados, del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, fue también director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. ¿Y por qué me estoy refiriendo a estas cosas? Porque todas estas cosas en el fondo son parte de lo que es el derecho privado. Cuando nosotros estamos hablando, estamos haciendo un contrato en el fondo. Nos estamos tratando. Existe una visión de lo que realmente está pasando en la vida, puede verse de otra manera. Hoy día, la visión del derecho está empezando a cambiar. Así como estas primeras generaciones nos hicieron recibir al derecho romano, hay 224 textos que recibe Luis Méndez directamente del digesto en su Código Civil, al derecho francés, etc. Hoy día, con una visión global del derecho, podemos encontrar que sí realmente existe o puede existir los fundamentos de una reformulación del negocio jurídico. Todo el derecho civil está basado en una teoría de juegos equivocada, que es decir, y el derecho privado, son los negocios suma cero, es decir, tú ganas, tú pierdes, y eso no existe en la realidad. Siempre hay negocios de cooperación que no son de suma cero, y entonces el sistema de ganar-ganar implica que estemos descubriendo que el principio de relatividad de los contratos se rompe y siempre estemos beneficiados por la actividad de alguien y los conocimientos que se dan a la sociedad. Y esto significa que la teoría del negocio jurídico puede replantearse y ver que hay un elemento común del negocio jurídico que podemos ser un ejemplo. Si se funda una sociedad anónima de 50,000 pesos, con que el 1% de las acciones, 500 pesos, se destine a acciones a la humanidad,
y que lo dejes crecer, con eso logras lo que está intentando lograr hacer la tasa Tobin del 1% de las ganancias de bolsa, para que no haya hambre en el mundo. Nada más que si pones el impuesto vía bolsa, pues el país que lo ponga, pues se le cae la bolsa. En cambio, si lo haces de esta manera, no por una expropiación o decisión de ley, sino por una conciencia jurídica y luego por una conciencia ya jurídica, inclusive judicial, cuando ves una causa de atribución, si con el 1% de esto se podría salvar el mercado, porque en este momento el mercado mismo no tiene consumidores. La gente tendría derecho a acción, a la vivienda, a salud, a educación y a tener un mínimo de patrimonio para hacer tu propia empresa, en lugar de estar subempleado, porque esa es una característica de ser persona, que verdaderamente tenga ese dinero. Ahora, por otra parte, si nosotros estamos en una tradición occidental en la cual la persona es un concepto derivado de la unicidad de Dios, ese es el texto original, imagen y semejanza. Cuando vemos el mundo en red, cómo funciona el internet, un sitio donde hay gratuidad genera dinero, da los servicios gratuitos pero le cae dinero. Un sitio donde solo hay toma y daca es un sitio limitado. Entonces estamos empezando a ver unos manejos diferentes de cómo funcionan mejor otros sistemas, y esta escuela es la prueba para el derecho privado. Aquí en el fondo hay un tequio que los maestros tienen 100 años sin cobrar en la escuela y nos han caído a todos múltiples beneficios, y esa es una visión del derecho privado diferente. Esa visión del derecho privado en buena parte viene de Mesoamérica. Álvaro Dors decía que el derecho privado del futuro son los servicios, y ahora podemos ver que son las colaboraciones que no les asignábamos valor patrimonial. Hoy podemos descubrir que la moneda, y con esto voy a cerrar, es dinero, pero que no solamente es dinero, papel, moneda o dinero plástico o asignación de cuentas. Un contrato o que alguien dé y mueva la economía es dinero. Entonces, en esta visión nosotros podemos empezar a replantear en ganar el mismo derecho. Es decir, podemos hoy darnos cuenta como buena parte del derecho público y del mismo derecho constitucional se ha tenido que crear, y de una manera ineficiente, porque se aprovechan los políticos en lo que un premio Nobel descubrió, que es el patrimonialismo privado, Arrow, y otro, el cálculo del consenso de Buchanan, lo han dicho, porque patrimonializan el Estado, los titulares del gobierno, y es porque nuestro sistema de derecho privado no está funcionando. Cuando seamos un poco más generosos y recibamos realmente la empresa en la sociedad anónima o en las sociedades, y veamos que además del capital que se merece una parte importantísima, los conocimientos, la creatividad y ese bono generacional o social tiene que ser asignado con pequeñas retribuciones, no tendremos los problemas de un sistema fiscal ni de los monstruos que hemos creado, y encontraremos que son prestaciones de justicia que incrementan la visión de un mercado libre. Hoy la escuela tiene en su propio ejemplo vital un modelo de educación que es ejercicio privado de la vida, del tratarse. Si los médicos, los ingenieros, otras escuelas, otros profesionistas hicieran ese esfuerzo, en una generación saltábamos adelante. O sea, refuncionalizar el derecho privado y encontrar la liga entre la dación, ¿sí?, y la prestación será una de las posibilidades que tenemos ahora. Hoy día la economía de la gratuidad empieza a tratarse en Yale y en distintas universidades europeas, y no ha sido recibida en el negocio jurídico por los tratadistas. Pero nosotros, al darnos cuenta que la capacidad es una creación del siglo XVI,
El objeto del negocio jurídico es de Poitiers en 1762. La legitimación es de 1940. Podemos darnos cuenta cómo, cambiando un poquito una cuestión, sin modificar el Código Civil, haces un cambio brutal. Y un país sin recursos monetarios como nosotros puede generar eso. El asunto es por abajo, no necesitas reforma. Si una empresa, Oxxo o una tienda X, tiene acciones al 1% vendiendo al mismo precio, ¿a dónde va a comprar la gente? Ese es el punto. Una escuela libre, entonces, por el libre pensar de la libre formación jurídica, por los jurisconsultos y no por la ley, como decía Luis Méndez, puede empezar a replantear y introducir esa visión que es parte de la esencia misma de la escuela y que es parte de la esencia misma mesoamericana. Hay muchísimos temas, por supuesto. Este es un sueño, pero que tiene elementos muy interesantes ligados al análisis económico del derecho. No toco el tema de una premio Nobel, la del 2009, que puede ayudarnos a replantear otras formas también de propiedad que serían de un nuevo derecho privado. El asunto es inquietarlos y terminar con esto. El derecho privado no es una tradición cerrada, implíquense en la vida, y el derecho privado es la misma savia del mismo derecho constitucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Esa unicidad a la que se refiere el maestro Villalón es evidente en el derecho privado, aunque hay quienes no la quieren ver. Hay quien dice que no existe hipoteca mercantil porque no está regulada en el Código de Comercio. Hay quien dice que no existe el mandato mercantil porque no está en el Código de Comercio. Si esa fuera la interpretación, pues no habría negocios jurídicos mercantiles nulos, porque la teoría de las nulidades está en el Código Civil, ¿no? Llegaremos a ese absurdo, ¿no? Bien, saludo al maestro Villafuerte, profesor de Derecho del Trabajo, que nos hace favor de acompañarnos. Bienvenido, maestro. Igualmente saludo al grupo de tercero C, muchachos muy despiertos, nos hicieron favor de llegar. Y hablando de despiertos, a usted, el muchachito de azul, sí, nos va a disculpar que le sigamos haciendo ruido. Yo sé que es bien molesto que alguien hable cuando uno está dormido. A mí me molesta, ¿sí? Pero también es muy molesto que alguien esté dormido cuando alguien está hablando ante un auditorio. Corría el año de 1985 cuando, al igual que ustedes, entré al primer año de la carrera. Aquel 1985 del terremoto, que se cayeron los edificios que estaban alrededor de la escuela, y es el año en que entré junto con el maestro Adolfo Reyes al primero B de nuestra escuela. Así como ustedes no se imaginaban siquiera si lograrían pasar a segundo, finalmente terminamos la carrera y llegamos hasta acá. Y ahora nos encontramos aquí hablando con ustedes y compartiendo nuestras experiencias. Les suplico a mi compañero, a mi amigo Adolfo Reyes, que nos haga favor de tomar la palabra. Este chiste de la Escuela Libre de Derecho no va a durar más allá de una temporada de lluvia. Algún miope intelectual hace 100 años. Si alguna característica ya matiza al derecho global de finales del siglo XX y principios del siglo XXI es, en primer término, el replanteamiento entre el derecho público y el derecho privado, derivado en gran parte de la redefinición del papel del Estado, tanto en su carácter político como en su rol de generador de normas eficientemente vinculatorias. En segundo lugar, y de manera mucho más palpable, en la evolución y especialización del derecho privado, a veces, a opinión de muchos, hasta el absurdo académico, como una respuesta legítima a los problemas que entre particulares genera una realidad cada vez más cambiante en un mundo económicamente globalizado e informáticamente comunicado. La realidad
como objeto de análisis científico, verdad jurídica, principio filosófico o reflejo de la moral, siempre ha sido un concepto cambiante. Quizá la diferencia es que ahora contamos con las herramientas tecnológicas que nos permiten percibirlo de manera mucho más inmanente. Bajo este entendido, una institución académica nacida y desarrollada a lo largo del siglo XX tiene que tener en su esencia indudablemente un sabor a Comte, un olor a Kelsen, a McIntyre o a Ayer, pero sus alumnos egresados también están llamados a reflexionar y participar, generalmente de manera empírica, en la solución de los problemas legales derivados de una realidad siempre más adelante de aquella que les tocó estudiar. Por eso, es importante reconocer la labor de nuestros egresados, de manera general, que siempre han estado comprometidos en el desarrollo de las áreas de vanguardia, y agradecer de manera muy particular a aquellos colegas que por su labor y compromiso en la ciencia jurídica han ayudado al desarrollo de estas llamadas nuevas áreas del derecho privado. Como el injusto olvido en boca del compilador es criterio, pido de antemano disculpa por las omisiones involuntarias, ya que mi intención es solo hacer palpable la participación creativa de nuestra escuela en la evolución de las áreas de vanguardia del derecho privado. Así, con la llegada de la reforma de 1990 al mercado de valores, llega también la llamada a integrarnos a las tecnologías de la información. Se abrió la posibilidad del uso de medios electrónicos con esta reforma, y ya desde entonces la labor del doctor Salomón Vargas García destacaba. Primeramente, por su indiscutible y reconocida calidad como especialista en materia bursátil, pero de manera mucho más sustancial por su manejo en el uso y aplicación de la informática en el campo del derecho. En aquellos tiempos, un abogado con computadora era realmente una rareza. Sus libros son ahora obra obligada para el entendimiento legal y manejo de los medios electrónicos. Ha sido pionero y promotor desde su labor al frente de la Procuraduría 35 en el logro de realidades legales que ustedes ahora ya disfrutan, como la firma electrónica, los sellos digitales, los folios digitales y la informatización del registro público, cosa impensable hace apenas 20 años. Además, el doctor Salomón Vargas, ya que estamos hablando de la evolución del derecho privado, quiero destacar su labor y sus ideas como corredor público. Ha participado junto con don Mauricio Oropesa en la renovación de esta institución, olvidada en la segunda mitad del siglo XX y ahora, gracias a la actividad de ellos, rescatada para el siglo XXI. Pero ya que estamos hablando de firma electrónica, su implementación fiscal es sin duda producto en gran parte de la labor como legislador de nuestro actual rector, el maestro Fauci Handam, quien hace 10 años participó activamente en su aprobación. Y no se puede olvidar que toda la implementación del sistema informativo de ventanilla única en materia aduanal, activado desde este año como norma única y obligatoria para la realización de todas las actividades de importación y exportación en este país, lo que indiscutiblemente redefine la manera de realizar gestiones de comercio exterior en México, es en gran medida la labor del licenciado Arturo Rojas Rivas, director de Auditoría Fiscal Federal y de la Administración General de Aduanas, otro egresado de esta escuela. Y en materia, digamos, ya que estamos hablando de firma electrónica y de actividad informática, yo creo que en el área del derecho penal no se puede menos que agradecer la labor del maestro Luis Genaro Vázquez, quien cuando estuvo como su procurador, como miembro de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, proyectó y realizó esta base de datos única, que ahora es la base que se está replicando en todos los estados para tener una base de seguimiento en materia de averiguaciones previas. También Luis Genaro Vázquez es egresado de esta escuela. Y si la informática ha invadido todas las actividades de nuestra vida cotidiana, la solución de las controversias derivadas de ella han exigido el surgimiento de nuevas formas de solucionar de manera paralela o complementaria al Estado dichos problemas. Así, a principios de este siglo, surgen las MASC, o más bien resurgen las MASC, los medios alternativos de solución de controversias, donde desde la mediación hasta el arbitraje, esta escuela ha aportado a la sociedad a algunos de sus mejores o más conocidos especialistas, como son don Luis Burgueño, Fernando Moreno, Marco Tulio Venegas, Luis Miguel Jiménez y desde luego, como pionero en el área, Klaus von Boesser. Finalmente, ya que tocamos en un principio los derechos de tercera y cuarta generación, y antes de tener que llegar a situaciones de fábula del Dr. Zeus, donde existen árboles electrónicos y el oxígeno se venda como agua electropura, quiero destacar y agradecer la labor de aquellos abogados que dedican su ejercicio profesional a esta impensable área de especialización tan solo hace 30 años, el derecho ecológico.
donde el trabajo de la ahora exfiscal para delitos ambientales de la Procuraduría General de Justicia del DF, don Samuel Ibarra Vargas, es destacable, para bien o para mal, y también es un egresado de esta escuela. Okay. Como se puede ver, la labor de nuestros egresados en el desarrollo del derecho privado también se da en la vanguardia, no solo hacemos notarios y abogados de banco. Fernando Sabater, que algo sabe de filosofía, sostiene que la felicidad es una obligación y que la felicidad solo se logra en el hacer, en el hoy. Un hombre libre es un hombre comprometido con su presente. Y un hombre comprometido con su presente, a su manera, a veces un poco tosca, es un hombre de esos de los que tal vez hablaba Sabines, de esos que siempre se están yendo, de esos que buscan, de esos que cambian, de esos que son como locos, sin Dios y sin diablo, que siempre están tratando de coger el agua, de esos que no salvan al amor y que al final se van cantando la hermosa vida. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Saludo al maestro don Carlos Odi, que esté acompañándonos hoy en este salón, quizás el mejor litigante hoy en día en nuestro país, cargo que solamente le puede disputar mi compadre, su hijo, Jorge. Bienvenido, maestro. Bueno, para continuar con esta presentación tanto anecdótica que les he hecho, cuando cursé el cuarto año en la carrera, el profesor que me tocó en sucesiones tuvo a bien convertirse en notario unos días antes, motivo por el cual casi no vino, y el curso nos lo dio prácticamente completo el adjunto, que es el hoy doctor Salomón Vargas, aquí presente, mi maestro, doctor en Derecho por la escuela hermana de esta, la Universidad Panamericana, abogado por nuestra escuela, corredor público número 35 en esta plaza, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Le suplico al maestro Salomón Vargas que nos haga favor de desahogar su ponencia. Gracias, Salomón. Yo sí lo voy a cumplir, no como la comida. Respecto de mencionar algunos aspectos de la presentación del día de hoy, de un tema que ya mencionaban mis amigos, como se dieron cuenta, tanto el maestro Reyes como el maestro Villalón, como el maestro Oropesa. ¿Cuál es? El objetivo del día de hoy va a ser, además de tratar de no dormirlos tanto, el que en un momento determinado tengan alguna información inicial, mega embarradita, relativa a que existe una regulación aplicable al uso de medios electrónicos en este país. Cuando abrevamos en el conocimiento del maestro Sodi en su curso de Derecho Procesal, y se pensaba en el medio de prueba a través del fax en aquellos años 80, decíamos, no es posible. Cuando en materia laboral se piensa en el recibo de nómina electrónica, se dice, ya no beban de eso, se van a quedar ciegos. Y hoy por hoy, 25, 30 años después, es una realidad. De los que estamos aquí presentes, es la excepción de la regla quien no trae por lo menos un teléfono celular o no usa su computadora una vez al día. Para ir a un estacionamiento público, en muchos de los centros comerciales de esta ciudad, ya no hay interacción humana, sino que se hace a través de máquinas. Hoy por hoy, la emoción de comprar unos zapatos para las damas nunca se va a sustituir a través de las tiendas virtuales, así como en el caso de algunos maridos nunca podrán tener esa emoción de poder ir a comer con los amigos y jugar dominó de manera presencial, no solo virtual. Y es por eso que el objetivo de esta ponencia del día de hoy es relativa a presentar la regulación aplicable al uso de medios electrónicos en 4 grandes áreas. Para esto es pertinente tomar en cuenta 2 premisas. Hoy la tecnología nos ha invadido, nos ha sobrepasado totalmente. Por eso tenemos una gran vertiente que es la del
e-government o e-gobierno, como se le llama, en donde tenemos al Tramitanet, al Compranet, al e-México, en su momento Enciclomedia como proyecto fallido. Y por el otro lado tenemos al comercio electrónico. Hoy por hoy es tremendamente frecuente pedir alimentos o bebestibles a donde nos encontramos trabajando por teléfono, cosa que antes era impensable. Y entonces tenemos la pregunta del derecho civil: ¿quiénes son los sujetos que participan? ¿Hay acuerdo entre cosa y precio? ¿Qué características va a tener esa relación jurídica? ¿Puede haber incumplimientos? Claro que sí. Y así entonces nos encontramos con una tercera premisa, que es la de la firma digital. Este concepto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo, ¿por qué? Porque cada vez más se confunden a las chivas con las vacas, y no hablo de las mini chivas, sino hablo de esos mamíferos cornúpedos. Al fin y al cabo tenemos que la firma electrónica es un género que implica el conjunto de letras. Primero, la firma es el conjunto de letras que sirven para identificar a un sujeto y vincularlo a un documento. El día de hoy, después de las excelentes ponencias del maestro Luis Fierro y de la ponencia de las 7 de la noche, se van a ir ustedes a celebrar, hoy que es jueves, y después de un frasco de medicina ya no van a poder hacer su firma igual en la tarjeta de crédito. Y el compañero va a decir: repudio mi operación. ¿Cómo? Si saliste bailando, estabas subido, mira, eras tú. Es un montaje. Ay, me acordé de un gobernador en un estado cercano, pero bueno. Firma es el conjunto de letras y signos que sirven para identificar un sujeto y vincularlo con un documento. Firma electrónica es ese conjunto de signos y letras que nos sirven para vincular a un sujeto con un documento, generado con el uso de un medio electrónico. El password de la computadora del compañero es una especie de firma electrónica. El NIP de una tarjeta de crédito es una firma electrónica. Así entonces tenemos el género firma electrónica con diversas especies. Una de esas especies es la firma digital o firma electrónica avanzada o firma electrónica fiable. La ley modelo de UNCITRAL de firma electrónica de los años 90 habla de este concepto, en donde nos dice que para efecto de tener una mejor convivencia entre los nacionales de distintos países con diferentes regulaciones, era necesario ponerse de acuerdo en que todo el mundo entendiera lo mismo por ciertos conceptos. Y por eso es que se habla de que la firma digital o firma electrónica avanzada es esa manifestación exterior de la voluntad en la que participa un tercero confiable. Esto trae como consecuencia el que la firma electrónica simple es una comunicación bidireccional. El compañero le manda a su novia, en nuestro ejemplo, un mensaje: no te voy a poder ir a ver porque me voy a jugar dominó con mis amigos. No te pongas nerviosa, está bonito, pero no hay problema. Y resulta que la galana del compadre le identifica y le revisa las comunicaciones que debieron de ser privadas sin autorización de las partes. Esto va a traer consecuencias que ahorita nos parecen graciosas, pero en el caso de algún divorcio pudieran ser perniciosas, además de costosas, evidentemente. Esa firma electrónica simple implica el pacto previo entre las partes, el que se acuerde previamente cuáles van a ser las claves de identificación. La fiel del SAT, ahora que es mes de abril y tenemos que pagar impuestos, aunque no queramos, lo tenemos que hacer. Al OBUM hay que hacerlo. Implica una firma electrónica simple. ¿Por qué? Porque implica el pactar las claves previas entre el contribuyente y el SAT. A diferencia de una firma electrónica avanzada o fiable, en la que hay un tercero confiable, llamado un prestador de servicios de certificación. Esto va de la mano con la idea que algunos tenemos de que todo tiene consecuencias mercantiles. No todo es mercantil, ni Dios lo manda, el maestro rico me excomulgaría, me diría: ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! No, todo tiene consecuencias mercantiles. El tener un hijo, regulado por el derecho civil, tiene consecuencias mercantiles por los alimentos. En un momento determinado, el casarse o descasarse, si me permiten la expresión, tiene consecuencias mercantiles. Fíjense nada más el caso de algunos famosos de las películas, por mencionar algunos.
Y en el año del 2000, además de esa gran ola a nivel internacional de la transparencia que se dio, en México se dio la reforma de diversos ordenamientos, especialmente fueron 4: Código Civil, Código de Comercio, Ley Federal de Protección al Consumidor y Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Para qué? Para reconocer al medio electrónico como una prueba en un juicio. El maestro Sodi se regodea, y con sobrada razón, en el caso de las pruebas como se ofrecen en medios electrónicos, porque hoy por hoy apenas tiene 12 años esta nueva herramienta. Y el Código Civil nos habla, el federal, de las diferentes cuestiones que hay que tomar en cuenta en relación de este tema. El 1834 bis es el que me gustaría nada más hacer la referencia, en donde dice que se podrá realizar cualquier operación considerada entre presentes cuando se realice por un medio electrónico. Y esto trae una consecuencia pues enorme. Dentro de algunos de los ordenamientos que decíamos que se han dado en este país está la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Muchos nos acordamos del Toallagate, y antes no es que no hubiera habido abusos de los poderosos al respecto. Lo que pasa es que no nos enterábamos y no teníamos modo de enterarnos. Hoy por hoy, cualquiera que presente una solicitud al IFAI, ahora que va a tener un nuevo comisionado egresado de esta escuela también, el maestro Gerardo Laveaga, resulta que si le ponemos Mickey Mouse o Hernán Cortés o hasta Cuauhtémoc Blanco, podemos obtener la información sin necesidad de acreditar quiénes somos. Su complemento es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. 7 de la mañana le hablan al compañero, le dicen: se ganó una rifa porque con su tarjeta de crédito que usted compró zapatos de la marca Manolo Blahnik, salió sorteado. Va a decir el compañero: yo nunca compré eso. Venden las bases de datos los comerciantes siguiendo una serie de políticas comerciales no adecuadas. Pero para eso está precisamente esta Ley Federal de Protección de Datos Personales. Y hablábamos del Código de Procedimientos Civiles. De nada sirve si no pasa la prueba de los juzgados, decía el maestro Sodi en sus clases atinadamente. ¿Cómo vamos a demostrarlo? Pues cuando la información sea íntegra, sea auténtica, sea atribuible y sea verificable. En conjunto, estas 4 características van a producir el no repudio. Y por eso es que tenemos 4 grandes áreas en el uso de medios electrónicos. Un área administrativa, en donde se pactan las claves previas. Pensemos ley de adquisiciones, ley de procedimiento administrativo y la reciente creación en diciembre del expediente empresarial electrónico para la apertura y operación de empresas. En el año 1990 se hablaba de un sueño de que se pudiera constituir una empresa e inscribir en menos de 15 días. Algunos de los ordenamientos en materia de cuestiones administrativas, nos encontramos, por ejemplo, una ley que regula el uso de la tecnología para la seguridad pública del DF. Cuando el maestro don Rodolfo Félix era procurador de justicia de esta entidad, como tal se emitió esta disposición por la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para que las videograbaciones de las cámaras que están en la calle valgan y puedan servir en un procedimiento penal para poder imputar algunas actividades. Y por último, la ley registral para el Distrito Federal, que por supuesto al maestro Morales, al maestro Oropesa y a su servidor nos han ayudado a que en un día podamos inscribir actos de comercio en el registro. Estamos en proceso de que en propiedad, el sueño lejano, ¿verdad, mi querido maestro?, se pueda lograr pronto, ojalá que así sea. En materia fiscal, el Código Fiscal dice que solo se pueden pagar impuestos por medio electrónico, no hay otra opción, pactando las claves previas con la fiel del SAT, así como el Código Fiscal para el DF para las contribuciones locales. Y en materia financiera, tanto el mercado de valores, que fue la primera ley en el año 90 que lo reconoció, como la de instituciones de crédito, en donde don Benjamín Vidargas, don René Trigo, fueron grandes baluartes de estos avances al respecto. Hoy por hoy el Código de Comercio nos reconoce que la información generada con el uso de medios electrónicos puede servir como prueba, y que hay una herramienta que se llama los certificados digitales, que son documentos privados que sirven para vincular ese sujeto con un documento y evitar que en un momento determinado alguien trate de repudiar la operación. Y aquí nos englobamos con una nueva manera de hacer las cosas. Hoy existe el comercio electrónico que
como dice el anuncio de un banco, es lo mismo pero no es igual. ¿Por qué? Porque podemos realizar todas las operaciones comerciales que nos imaginemos en línea. Bueno, casi todas. Las subordinadas no, las de servicios de personales subordinados no, pero al fin y al cabo hablamos de una manera nueva, diferente y complementaria de realizar esos actos de comercio. Y por eso es que hoy cada vez es más frecuente hablar de contratos electrónicos. Piensen en reservaciones de hoteles, piensen en reservaciones de boletos de avión, piensen en reservaciones de restaurantes. Al fin y al cabo estamos hablando de contratos electrónicos, compra de boletos por medios electrónicos a través de sistemas automatizados con cargo a una tarjeta de crédito o de débito. En materia registrada, existe hoy una plataforma que es operada por la Dirección General de Normatividad Mercantil, cuyo titular es otro egresado de esta escuela también, don Jean Poker, que como tal, el CIGED nos permite que con esa base de datos en un día inscribamos constituciones de sociedades en cualquier parte de la República. Lo que esté pasando en Tapachula, Tlaxcala, Tasco o Tamaulipas lo podamos ver en tiempo real, en un día. Una cosa que era antes algo impensable, y que eso se fundamentó en el reglamento del Registro Público de Comercio, en donde el maestro don Raimundo Vázquez Castellanos fue el primer director de esa dirección. Y así entonces, para que no me pase el tiempo, propongo a ustedes estas conclusiones. El uso de los medios electrónicos en este país permite la celebración de convenios y contratos y está regulada. Y segunda cuestión, esta regulación se hace a través de una firma como manifestación exterior de la voluntad, que es una firma electrónica simple, un pacto bidireccional. Entre las partes pactan cuáles son las claves y las contraseñas. Piensen en el caso de sus tarjetas de crédito. Y existe una herramienta adicional que vincula la firma electrónica avanzada o firma digital, en donde participa un tercero confiable. El 100 del Código de Comercio dice que pueden ser instituciones privadas, instituciones públicas, notarios y corredores los que podremos realizar esa actividad como prestadores de servicios de certificación. ¿Para qué? Para que la información sea íntegra, auténtica, verificable y atribuible, y en conjunto no repudiable. Como tal, Anaximandro decía que la verdad es una actitud de ser sincero con uno mismo. La escuela a lo largo de estos 100 años ha propiciado siempre eso y ha buscado siempre eso. ¿Gracias a quién? Al tesoro más importante que tiene la escuela, que son ustedes como estudiantes. Gracias. Muchas gracias, Salo. Para cerrar esta mesa, nos honra, bueno, déjenme hacerles una aclaración. El rector Hamdan dice que no debemos llamarles exalumnos a los que ya salieron de la escuela, que son alumnos egresados. Entonces, en ese orden de ideas nos acompaña nuestro rector egresado, don Ignacio Morales Lechuga, que tenemos poco tiempo para cerrar esta mesa, y si me pongo a decir lo que ha sido, la verdad es que se nos fue el tiempo, pero aparte creo que ya todos ustedes lo saben. Entonces le pido a nuestro querido maestro que nos haga favor de dar unas palabras para cerrar esta mesa de las aportaciones de la escuela en el derecho privado, para pasar a la siguiente conferencia. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Mauricio, muchas gracias a todos ustedes. La verdad es que llegué hoy aquí frente a ustedes por una petición de nuestro querido amigo Paco Villalón, que me dijo que no debían y no deben, en una mesa de derecho privado, pasar por alto la materia civil. Y desde luego que cuando tratamos la materia civil, curiosamente es una materia que ha cambiado mucho, con un enorme dinamismo en los últimos años especialmente, y sin embargo pareciera petrificada en la columna vertebral. Es decir, pareciera la aldea. Ustedes vieron la película de la aldea seguramente.
rodeada por unos mitos y monstruos imaginarios, preservando un modelo de 1928 que heredó del Código Napoleón una serie de instituciones que han sido sometidas a prueba y a transformaciones en el ámbito familiar, estado y capacidad de las personas, en el ámbito contractual, y de alguna manera mi exhortativa breve consistiría en la necesidad de estudiar e incorporar en la materia de personas lo mismo la columna vertebral de nuestro Código Civil, como instituciones colaterales que se han ido sumando, conocidas como documento de voluntad anticipada, tutela cautelar, distintas formas de testamento, eliminación de las solemnidades en el testamento, adopción de formalidades diferenciadas, la extinción o caducidad de la firma. No hablo de la firma electrónica avanzada, sino la firma digital de pluma, para complementarla civilmente con la letra, con la huella dactilar, como elementos de identidad frente a las nuevas conductas antisociales, y por supuesto la nueva tipología familiar a través de la sociedad de convivencia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, o por otra parte los cambios a la naturaleza de la sociedad conyugal que la insertan entre una sociedad de gananciales y una copropiedad, estableciendo el dominio común de los bienes, la administración común de los bienes y la disposición individual atendiendo a la naturaleza de lo que integra el propio patrimonio. Pero definitivamente son tantos cambios que se antojaría la necesidad de, en homenaje al Código Napoleón, abrir una mesa permanente de estudios sobre la materia civil para ir desmenuzando y analizando las incorporaciones que en los últimos 10 años en materia de familia, estado y capacidad de las personas se han registrado de manera directa en el Código Civil o de manera indirecta en legislaciones independientes que de alguna manera modifican la legislación civil sustantiva. Ya no digamos la parte de procedimiento de algunas de estas instituciones. Con esto no quiero decir que se esté destruyendo o cambiando el concepto de familia. Simple y llanamente, los valores que existían en 1928, valores sociales, han evolucionado a casi un siglo de distancia. Si ustedes analizan el tema contractual, también encontrarán que la mayoría de los contratos han sufrido modificaciones, pero son modificaciones transversales, de tal suerte que cuando ustedes celebran un contrato de compraventa de un inmueble, ya estarán teniendo necesidad de revisar la parte fiscal de la operación que están realizando, la parte fiscal personal de los protagonistas del contrato, el uso del suelo para analizar qué es lo que se permite construir sobre el inmueble que adquieren, las limitantes de la ley del medio ambiente que existan sobre el contrato, la legislación federal medioambientalista también sobre el inmueble que vaya a ser motivo de la compraventa. Ya no digamos también la legislación sobre extranjería, administrativas de otro orden, y hasta los cambios que se han impactado sobre el régimen de tenencia de la tierra, que son previos a la contratación, prerequisitos de la contratación, y en otros efectos directos del contrato que están celebrando. Dicho de otra manera, la forma de aprender que tiene la escuela y que es de carácter vertical
tendrá que ser sometida a crisis y críticas para el efecto de que cuando se analice una institución tenga que analizarse colateralmente, transversalmente, y eso nos lleva a una combinación tradicional del estudio con análisis no casuísticos, pero sí de las instituciones que de alguna manera están influyendo en el resultado del acto jurídico del contrato que se pretende realizar. Ya no es posible aislarse por lo mismo, aislar el consentimiento y el objeto como elemento existencial, sino que si este no se combina con la serie de disposiciones administrativas, unas constitucionales, registrales, fiscales e inclusive del motivo determinante de la voluntad o de los impedimentos de otras legislaciones, será muy difícil que ustedes puedan lograr éxito y asesorar adecuadamente a sus clientes. Dicho de otra manera, no podrán construir un contrato si no conocen la legislación con la que tiene efectos o contacto el acto que pretendan ustedes celebrar. Ya no se puede uno aislar, ya no en un mundo global, sino aún en la Ciudad de México, con la legislación existente en la Ciudad de México y con los cambios impuestos en los últimos años a la materia inmobiliaria o a la materia mobiliaria. Eso nos motiva a pensar que los cursos tradicionalmente impartidos en la escuela en materia civil tengan la necesidad de replantearse en su programación, en su expresión, en su exposición y en su evaluación. Dicho de otra manera, tenemos que estudiar más y más. Y como es el estudio con rigor y disciplina, con exigencia a lo que estamos acostumbrados, como comúnmente decimos, somos hijos de la mala vida, los invito a que tengamos que seguir estudiando, pero ya bajo otro enfoque, bajo otra perspectiva. Es decir, el punto de vista que como observadores del fenómeno jurídico los coloca a ustedes tendrá que ser distinto del que tradicionalmente han aprendido en la cátedra. Si no lo hacen de esta manera, se arriesgan a un estrepitoso fracaso de el acto jurídico, contrato o convenio que pretendan ustedes construir. Son hoy tantos los elementos y las distinciones mismas que existen dentro del contrato tradicional que en ese afán de preservar la memoria nuestra que es sometida a los exámenes, creamos esos mitos de los propios autores, desde la forma hasta los elementos esenciales, y se darán cuenta, frente a cualquier juicio que confronten o afronten, que esos conceptos o mitos van a caer despedazados por una demanda o por una contestación de demanda debidamente trazada. Dicho de otra manera, la estrategia de enseñanza tenemos que empezar a ponerla, no obstante que es reciente, nuevamente en tela de juicio para evolucionar y para acoplar ese código de 1928 al año 2012. Y cuando hablemos de un contrato, tendremos necesidad de revisar 4 o 5 legislaciones que están influyendo en la conformación del contrato o en los efectos del contrato. De otra manera, no habremos aprendido a elaborar, a asesorar, a construir un contrato como Dios manda. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Te agradezco estas palabras que sí nos hacían falta, de verdad. Le doy la bienvenida al maestro Antonio Prida a nuestro salón. Finalmente vamos a entregar sus reconocimientos a los expositores que nos han hecho el favor de intervenir en esta mesa. Al maestro Ignacio Morales Techuga,
al maestro Francisco Villalón Esquerro. También lleva su dotación el doctor Salmón Vargas García. Y el maestro Adolfo Reyes. También queremos entregarle un reconocimiento al maestro Mauricio Oropesa por su intervención como moderador en esta mesa. Mauricio, muchas gracias. Y a todos nuestros ponentes, un fuerte aplauso. Creo que ha sido muy fructífera esta mesa. Muchas gracias a todos ustedes.